Bueno, vamos a ver cómo crear un cuestionario dentro de la plataforma. Entonces, primero entramos a la materia donde queremos crear el cuestionario. Vamos a activar edición. Y añadir una actividad o recurso. Entonces, ahí donde se abre el menú desplegable, ponemos cuestionario y agregamos. ¿Sí? Le ponemos un nombre al cuestionario, por ejemplo, cuestionario tema 4. Podemos poner una descripción si queremos y mostrarla en el curso, no es obligatorio. Vamos a ver la temporalización. ¿Sí? Vamos a poner acá, habilitar que este cuestionario quede abierto a partir del 29 de abril. Lo podemos cambiar, por ejemplo, al 31 de abril, 1 de mayo, perdón. Y le vamos a habilitar un tiempo de duración, por ejemplo 25 minutos. ¿Sí? Esto es el tiempo que va a tener el alumno para responder el cuestionario. ¿Sí? Va a enviar las actividades automáticamente. Bien, una vez que hacemos esto, guardamos cambios y regresamos al curso. Bajamos hasta donde quedó creado el cuestionario. Acá está, cuestionario 4. ¿Sí? Cuestionario tema 4. Pinchamos sobre él. Y vamos a editar el cuestionario. Acá nos notifica que tenemos 0 preguntas, ¿sí? Y que el cuestionario está cerrado y se abrirá el 1 de mayo, ¿sí? Con el horario que yo le fijé. La calificación máxima del cuestionario es 10 y ahora tengo que agregar, vamos a agregar para comenzar a cargar las preguntas, que todavía no hay ninguna. Agregamos nueva pregunta y acá nos abre una ventana donde tenemos múltiples opciones para cargar las preguntas. Por ejemplo, vamos a cargar una de opción múltiple. Agregamos. En la categoría por defecto está cargado en la materia en la cual estoy creando el cuestionario. El nombre de la pregunta le vamos a colocar, por ejemplo, pregunta 1. El enunciado de la pregunta. Poner una pregunta. ¿Qué estudia la termodinámica? Por ejemplo, ¿no? Recordemos que estamos creando una pregunta de opción múltiple. ¿Sí? Entonces bajamos. Esta pregunta le vamos a dar la puntuación que va a tener la pregunta. ¿Sí? Recordemos que el cuestionario, el total del cuestionario vale 10 puntos. Por lo tanto, nosotros vamos a dividir el valor del numérico del cuestionario por la cantidad de preguntas que hagamos. ¿Sí? Entonces, supóngase que yo voy a hacer un cuestionario de 5 preguntas, por lo tanto, la primera pregunta para mí puede valer 2 puntos. ¿Sí? La retroalimentación general no es necesaria. ¿Sí? Y para hacerlo un poquito más interesante a este punto del cuestionario, a la pregunta 1, le voy a dar la opción de que tenga varias preguntas correctas.
¿sí? Entonces se permiten varias respuestas, ¿sí? Destildamos barajar respuesta para que queden en el orden A, B, C. Si nosotros queremos mezclar el orden, tildamos barajar respuesta, ¿sí? Entonces, mi primera respuesta, la primera opción de respuesta es que estudia los fluidos. No sé, por ejemplo. Vamos a dejar por ahora la calificación ahí. No vamos a poner nada. Otra opción va a ser estudia los sistemas, por ejemplo, en equilibrio. Una respuesta, una posible respuesta 3, podemos poner que es una rama de la física. No sé, y podemos seguir agregando distintas respuestas, distintas elecciones que nosotros querramos, ¿sí? Bien, ahora yo a esta pregunta, a la pregunta 1, le agregué 3 posibles elecciones. Por lo tanto, si el total de la pregunta equivale a un 100%, ¿sí? El 100% dividido 3 preguntas me va a dar el 33% cada una. Entonces, la elección 1 va a tener un valor de 33%, la segunda va a tener otro valor del 33%, y la tercera va a tener un valor del 33%. Si fuesen 2 opciones solamente, tendrían un valor del 50% cada una. Si hubiesen sido 5, del 20% cada una, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros desplegamos acá la calificación, nos dan distintos valores de porcentaje. Si es una sola opción, obviamente va a ser el 100%, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, entonces de esa forma ya tenemos creada la primera pregunta con las opciones. Entonces guardamos cambios. Acá visualizamos cómo quedó la primera pregunta, que estudia la termodinámica, y nosotros la podemos visualizar. Y de esta forma queda la pregunta, que estudia la termodinámica, con sus 3 opciones, en la cual el alumno va a poder tildar la que corresponda o las que correspondan, en el caso de ser varias opciones las correctas. Vamos a agregar otra actividad. Vamos a agregar, por ejemplo, un ensayo. Nombre de la pregunta, pregunta 2. El enunciado, describa el principio cero, etcétera, etcétera, ¿sí? Podemos nuevamente darle una retroalimentación o no, y en este caso vamos a permitir, como es una respuesta, como es una pregunta de ensayo, estamos dándole la posibilidad al alumno que escriba la respuesta mediante un texto editado en HTML, ¿sí? Por lo tanto, acá es donde el alumno va a responder, guardamos los cambios. Y acá visualizamos la pregunta 2. Describa el principio cero, etcétera, etcétera. La visualizamos y así queda la pregunta, así la va a visualizar el alumno la pregunta.
describa al principio 0 y acá en el editor HTML el alumno podrá responder a esa pregunta. Bien. Por último y a modo de ejemplo vamos a agregar otra nueva pregunta que sea de verdadero o falso. Agregar. La vamos a llamar pregunta 3 y en el enunciado podemos poner no sé, cualquier pregunta. ¿Es el agua un compuesto químico? ¿Sí? Esa va a ser la pregunta. ¿Qué valor va a tener esta pregunta? 3 puntos, por ejemplo. La respuesta correcta va a ser falsa o va a ser verdadera. Va a ser verdadera. Sí, o sea, la respuesta correcta va a ser la verdadera. Guardar cambios. Vemos la pregunta 3, que es el agua es un compuesto químico, y la podemos visualizar. Entonces acá vemos la pregunta, ¿es el agua un compuesto químico? Seleccione una, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Una vez que tenemos armadas todas las preguntas del cuestionario, podemos armar todas las preguntas que nosotros querramos. Acá nos permite editar nuevamente el valor que nosotros le dimos a la pregunta. ¿Sí? Entonces, si yo voy a dejar el cuestionario con 3 preguntas nada más, bueno, este va a tener que valer 3,3 puntos, ¿sí? 3,33. Hay que dar enter para que lo guarde. 3,33. Enter, me toma 3. Bueno, a esta le voy a dar un valor de 3 también. Enter. Y a esta le voy a dar un valor de 3. ¿Sí? Obviamente me va a faltar alguna pregunta para poder completar el 10, porque acá llegué a 9. Pero no importa, esto es a modo de ejemplo. Guardamos entonces. Un detalle. Cada pregunta nos va a aparecer en páginas separadas. Si yo quiero que aparezca en una sola página todas las preguntas, lo que hago es retirar el salto de página. ¿Sí? Y ahí me quedan todas las preguntas en una sola página. ¿Sí? Guardamos los cambios. Volvemos al curso. Vamos a desactivar edición. Y vamos a ir al cuestionario creado. ¿Sí? Este cuestionario 4. Pincho sobre él. Y acá podemos previsualizar el cuestionario. ¿Sí? Esa previsualización la va a tomar como un intento de respuestas. ¿Sí? Acá vemos cómo quedó visualizado el cuestionario. Vemos acá en el margen derecho que son 3 preguntas. ¿Sí? Y acá tenemos la pregunta 1, los datos sin responder aún, puntúa como 3 puntos. ¿Sí? Y nosotros podemos editar la pregunta. ¿Ven? Acá vemos cómo quedan armadas la pregunta 1, que era de opción múltiple, la pregunta 2, que era un ensayo, ¿sí? Y la pregunta 3,
que era de verdadero o falso. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido este video. Bueno, cualquier cosa lo mejoramos.